Gloria a Dios, buenos días. Estamos una vez más aquí en la escuela dominical, dándole gracias a Dios por su misericordia y la oportunidad que nos da de poder estar reunidos en su nombre con el propósito de ir conociendo la verdad. La verdad que es un privilegio, es un placer, hermanos que nos sintonizan, que estarán escuchando esta enseñanza de escuela dominical, donde nos hemos dado la tarea de compartir la estructura de la iglesia, por el hecho de que nosotros estamos comenzando como iglesia, como reuniéndonos, y es un acto de fe, es un acto de creer al llamado de Dios, es un acto de poder juntos crecer y crecer en la voluntad de Dios, hacer las cosas bien, hacer las cosas como a Dios le agrada, como Él ha dispuesto que fuese para su iglesia. No estamos conscientes que no conocemos toda la verdad, de que la verdad va siendo para nuestra vida revelada día con día, vamos conociendo la verdad y la única intención es poder edificarnos y poder llegar al corazón de Dios haciendo iglesia, haciendo discípulos, poder entender juntos usted y yo qué es lo que Dios anhela con cada iglesia, porque Él tiene una iglesia. Nosotros, humanamente hablando, tenemos muchas denominaciones, muchas congregaciones, gloria a Dios por eso, porque eso es el fruto de predicar, de enseñar, más allá que la realidad de la vida en la iglesia, es de que unos se van por un lado, otros se aferran a una doctrina, otros por otra doctrina, y cuando venimos a ver, pues, bueno, cada quien jala por donde quiere, y de hecho es parte de que Dios use diferentes miembros, diferentes partes de su cuerpo. Cada ministro tiene un deseo, una bendición de poder ejercer un ministerio, ¿verdad? Cada ministro tiene eso en su corazón de vertirse, de darse, de ser de bendición a un grupo de personas. A lo menos es la intención de lo que Dios dispuso, quiso para nosotros desde el principio, enviando a su Hijo con un propósito, con un enfoque, con una visión. Esas tres cosas, por favor, téngalas, anótelas, hermana, hermano, porque la iglesia tiene que tener un enfoque, tiene que tener una visión, tiene que tener un propósito, una buena organización. Y esa organización no es únicamente humana, aunque en lo humano debemos de tener la mejor organización que existiera, pero no será siempre así, no es ese el caso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer en la estructura de la iglesia? Buscar las bases bíblicas, buscar la doctrina que nos avale a que nosotros podamos crecer en la roca de nuestra salvación, que es en Cristo Jesús, en esa fe gloriosa que se nos ha sido dado, y podamos juntos, hermanos amados, construir, edificar, ¿no? Agrandar el reino de Dios aquí en la tierra, aunque todavía no está reinando Dios en la tierra, debe de reinar en el corazón de la iglesia, ¿sí o no? Amén. Debe de reinar en el corazón de la iglesia. Jesús debe de estar bien impregnado, pero no solo Él, sino su doctrina, sino su fe, sino su dirección, porque Él es el camino. Y cuando decimos la verdad, habla de la verdad doctrinalmente hablando. No hay otro Dios y Él es el camino, la verdad. ¿Por qué? Porque aquí solo vamos de paso, vamos a la vida eterna. Lo que hagamos aquí en la tierra, como iglesia, hablo a los que son iglesia, nos conviene entender esa estructura, nos conviene apegarnos al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que perdamos nuestro tiempo. Dios no siembra un árbol para que no dé fruto. Es más,
muestra, enseña en la palabra de que el árbol que no da buen fruto va a ser cortado. Aunque el árbol esté rebosante, la ceiba en Guatemala, yo soy de Guatemala, es grande y frondosa, pero no tiene un fruto, ¿verdad? Tendrá flores y es bonito porque es la figura de un árbol bien grande. ¿Sí? Pero a lo que Dios le agrada es no solo que seamos grandes, no solo que la iglesia sea grande, sino que tengamos frutos de iglesia, ¿sí? Como los seres humanos, usted y yo, tenemos que tener frutos de el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? Por supuesto que a cualquiera o a la mayoría nos gustaría lucir un don, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el don hace que la persona se exalte, el don hace que la persona sea vista, el don hace que el poder de Dios se manifieste, el don de Dios hace que el ministro sea grande, por así decirlo. ¿Por qué? Por las maravillas que hace, por los milagros que lo siguen. Ese fue el caso de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Jesús en su estructura, en su enseñanza, no puede haber una buena estructura si no hay una buena enseñanza. Eso es vital, que las iglesias tengan enseñanza. Por eso esto es una escuela dominical, donde espero no predicar, sino espero enseñar, espero compartir, espero que juntos armemos la iglesia o consolidemos lo que ya tenemos como iglesia, porque podemos correr el riesgo de haber puesto algunas vigas doctrinalmente hablando, de haber puesto un cimiento creyendo que era correcto y que ese cemento en sentido figurado no haya sido el mejor, o esa viga no alcance a llevar todo el peso de la construcción que Dios va a hacer para arriba. Entonces, ¿por qué lo digo? Bueno, lo digo porque el día de hoy, en medio de el tiempo que vivimos, en el tiempo difícil, vemos iglesias que uno se queda asombrado, que uno se queda, anonadado, se queda uno perplejo, se queda uno maravillado de lo mal que uno cree que están o que se ve que están. Por el hecho de que, pongamos, yo la primera vez que vi a un pastor agarrar una serpiente, creyendo de que porque la Biblia dice de que agarrarán serpientes y no les hará daño, y hay algunos pastores que tuvieron en su momento el agarrar serpientes porque agarraron eso con una interpretación humana. Y bueno, ese es un ejemplo, no sé si usted lo ha visto. Yo podría decir de que en esa doctrina, que en ese punto, que en ese ángulo, esa iglesia, ese pastor que formó esa iglesia se desvió, ¿verdad? Tarde que temprano, pum, lo mordió, y han habido casos que son historia, que son reales. Bueno, hay otros ángulos en que vemos de que la iglesia está muy distante de lo que la Biblia enseña como la verdad, como la estructura de la iglesia. Iglesia no es únicamente porque yo me paro atrás de un púlpito frente a una congregación y predico la palabra. Bueno, la iglesia tiene una estructura y tiene que tener una línea de la predicación y una línea de la enseñanza, porque ahí nos vamos a edificar. Al final del día, hermanos, cuando la cosa se pone dura, como lo sucedió y nunca lo habíamos visto antes, muchas iglesias se cerraron porque ya no se podía por la ley no congregarse por una pandemia. Usted lo vio, usted lo entendió. Bueno, al final del día, en la estructura de la iglesia tiene que estar preparada. Le voy a dar un ejemplo en esto. Usted está en su congregación, digamos que es grande, y de repente viene un terremoto.
Bueno, si la iglesia tuvo una buena organización, tiene que haber un plan de evacuación. Amén. ¿Sí o no? Amén. La gente tiene que estar preparada, si es un edificio grande, para saber para dónde correr, para dónde ir a refugiarse. Bueno, eso es por ley. Muchas iglesias no lo tienen. Pero también en lo espiritual. ¿Sí? También preparados, porque el diablo anda como león rugiente y va a devorar al débil. ¿Y quién es el débil? ¿Quién es el débil? El débil es el que no conoce la verdad. El débil es el que no está con la doctrina sana en su corazón, sino que tiene en su corazón la imagen de un pastor, la imagen de un ministro. Cada vez que se enferma, tiene que orar el pastor. Es dependiente del pastor en lugar de dependiente de la palabra, dependiente. La idea de Jesús no fue que sus discípulos, en la estructura que él formó, no fue que sus discípulos dependieran de él, aunque definitivamente vamos a depender toda la vida de él. ¿Por qué? Porque les dio poder para que ellos también fueran a hacer milagros. ¿Sí? Lo que ellos recibieron de sanidad, de liberación, de fe, de doctrina, ahora Jesús, bueno, ya es hora que se vayan, y oró por ellos y les dio poder, ¿verdad? Amén. Y los envió de 2 en 2. Mire qué estructura estaba formando Jesús, mire qué discipulado, mire qué enseñanzas, mire qué práctica, mire qué manera de ejercitar la fe en sus discípulos. Y les dio autoridad sobre los demonios, y les dio autoridad para ir y echar fuera demonios en su nombre. Entonces, ¿qué pasó? ¡Wow! Se añadieron más. La próxima vez envió 70. Aleluya, ¿verdad? Fue creciendo. ¿Y cómo iban esos? Vamos a agarrar el teléfono y pastor, me da permiso para bautizar, me da permiso para sanar, me da permiso para orar. No, y habían sido enseñados. La estructura de la iglesia es fuerte cuando hay una buena enseñanza. Cuando se le enseña al hermano, a la hermana que no sabe cuál es su don, a que lo descubra. ¿Sí? Se le puede enseñar a una persona que descubra su don, porque el don ya le fue dado. ¿Sí? Tal vez la persona siente una inclinación sobre una vocación y termine siendo ese el don del llamado. Y cuando la persona se enfoca en esa vocación, se enfoca en su don. Y cuando se enfoca en su don, estará terminando en un ministerio, porque ese don también se hizo un ministerio. Cuando la persona lo avivó el don. Amén. Por ejemplo, la persona que fue salva. Un ejemplo. Fue salva porque alguien le enseñó y le predicó. Eso es una de las funciones de la iglesia. Enseñar cómo evangelizar, enseñar cómo discipular. Bueno, esa persona es salva, viene a la iglesia, no conoce mucho del Señor, comienza. Si lo que va a escuchar no lleva doctrina sólida, no lleva una buena doctrina, la persona nunca va a desarrollar su don, nunca va a llegar a entender, va a pasar 10 años a la iglesia, va a pasar 20 años y después va a terminar siendo una persona en una banca que fue apreciada por el pastor porque llevaba una ofrenda. ¿Sí me entiendes? Y va a terminar entreteniendo ese don. Ni siquiera va a abogar. Pero Jesús no fue así. La estructura de la iglesia está diseñada por Dios para que la gente arda. Aleluya. Para que la gente crezca, para que la gente dé fruto, pero no es únicamente, bueno, ya te sembré, ya sos salvo, ahora anda a predicar. ¿Y qué le vamos a enseñar a las personas que van a ir a predicar? Enviar a predicar a alguien no es únicamente por darle una ofrenda, por mandarle un salario, por darle de comer. Si no se le enseñó, Jesús no fue así. En la estructura de la iglesia, Jesús, el fundador, nuestra roca de salvación, se dio a la tarea de ¿qué?
hacer discípulos. Hagamos discípulos en la estructura de la iglesia, es una parte vital, ¿verdad? Amén. No los mandó así. Bueno, esa persona que fue traída a la iglesia por el Señor, está sentada ahí, esa persona empieza a sentir el deseo en una administración, en uno de esos momentos gloriosos, y no entiende las lenguas, no habla lenguas, no, pero de repente esa persona empieza a sentir tiene temor para hablar lenguas, tiene temor para profetizar. Cuando esa persona se enfoca en lo que le llama la atención de Dios, que puede ser ya un don, y se le ayuda, Pablo, por la imposición de manos, Dios derramaba el Espíritu Santo sobre algunas personas. Amén. Por la imposición de manos venía esa llenura del Espíritu Santo, pero era ya en el corazón de Pablo, en el corazón del ministro de Dios, que esa persona creciera. Y mire cuántos discípulos no hizo Pablo, o hizo Pablo, que fueron ministros como Tito, como Timoteo, como grandes, poderosos ministros de Dios, que Dios usó para que en el lugar donde fueran establecieran iglesias. ¿Y dónde las establecían? En las casas. En las casas. En las casas. El día de hoy, el tema, hermano, es: y el Señor añadía cada día a la iglesia. La estructura de la iglesia debe de estar con el concepto bien marcado de que la iglesia es la casa de Dios, donde Dios va a traer personas, donde Dios va a poner el querer como el hacer, le va a mostrar, si fuera posible, hasta en sueños. Ve a la iglesia del pastor Roberto Hernández, un ejemplo. Me honra con escuchar esta escuela dominical. ¿Por qué? Porque Dios sabe que ahí hay un varón de Dios con un corazón puro, con un corazón sincero, con un deseo de que las personas que lleguen a esa iglesia sean levantadas. Entonces el Señor añadía, leo, Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, alabando a Dios y teniendo favor. El 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo pan en las casas. El templo y las casas es parte de la estructura de la iglesia. Usted sabe y entiende a esta altura de que la familia es la base de la sociedad. De que si hay jóvenes ahorita en nuestra sociedad allá afuera matando, que se han hecho hasta vicarios, se han hecho personas de mal, jóvenes de mal, es porque no han tenido padres, es porque no han tenido hogares donde se les enseña. Nosotros somos llevados. El Señor diseñó a la iglesia para que seamos llevados a donde vivimos, con nuestros vecinos, a nuestra comunidad, con un mensaje diferente, que es el mensaje de buenas nuevas, el mensaje de salvación. Las iglesias deben de estar estructuradas, conscientes que el Señor va a añadir, pero no es porque el pastor se quedó predicando solo el domingo con los brazos cruzados el fin de semana sin hacer nada. No, debe de haber un entrenamiento, un empoderamiento, un discipulado constante. Debe de haber ese deseo en el corazón de que cada miembro de la iglesia en el área que fue llamado haga lo mejor. Pongamos un mecánico en mi país, en Guatemala. Usted lleva su carro a un taller de mecánica y hay un mecánico y él le hace todo.
el aceite, le compone el carburador, le mira los frenos, le arregla el sistema eléctrico. Y no, una persona. Usted viene aquí a Estados Unidos y hay una persona, hay un taller de frenos, hay un taller de carburadores, hay un taller de mufflers, hay un taller para cada cosa. O el mismo taller tiene diferentes áreas, pero es una especialidad diferente. En la iglesia deben de haber diferentes ministerios, diferentes dones, abundantes dones, pero cada persona enfocada en ese don va a crecer. Y si es una persona que tiene el don de sanidad y va a ir, se va a encargar de ir a los hospitales y va a orar por los enfermos, wow, esa persona va a tener un don tan exquisito que cada vez que ora, y si no cada vez, la mayoría, ¿verdad? Milagros. Amén. La enseñanza es vital. ¿Por qué? Porque lo vimos en el tema anterior, donde decíamos, también en Hechos 2:46, que tenían, ¿verdad? Permanecían unánimes en la enseñanza, en el compartimiento del pan, en la comunión y en la oración. Esas 4 cosas, hermanos, eso da para más. Eso da para sacarle, para que haya enseñanza. Bueno, le vamos a enseñar a los maestros a cómo enseñar, le vamos a enseñar a los discipulados a cómo discipular, le vamos a enseñar a los evangelistas, a los que van a la calle, y los vamos a empoderar. ¿Para qué? Para que sepan cómo hablar, qué decir de la Biblia, qué textos son importantes, cómo responder a otros, cómo responder al que le está gritando, cómo responder en caso de que haya un endemoniado. Y para esto hago un paréntesis. Cuando fuimos a Guadalajara con un buen grupo de hermanos, estábamos predicando en una plaza, ¿verdad? Una plaza grande, multitud de personas pasando, y de repente un grupo de hermanos que nos repartimos en grupos para alcanzar más y para alcanzar más y para dar folletos, se le manifestó un endemoniado, ¿okay? Literalmente en la plaza. Y cuando yo vi que se lo rodearon y empezaron a reprender todos con voz alta. Entonces yo, wow, me asusté, ¿verdad? Y corrí y llegué a donde ellos y le digo, no, espérense. Vayan ustedes solo, no hagan el bulto de gente, solo que se quede fulano y yo. Y se fueron todos, ¿no? Y ahí estaba la persona poseída tirada en la plaza. Y me le acerqué y con voz baja, en el nombre de Jesús, sé libre en esta hora. Y la persona empezaba así a temblar y toda la cosa tirada. Pero le hablé al oído. No fui a hacer un show, no fui a hacer una escena, no fui a causar, miren al hermano fulano, no, tranquilo, con autoridad de Dios. Levántate. Se levantó la persona, ni sabía ni qué le había pasado. Oramos por él y lo despedimos. Luego viene el hermano que se quedó conmigo, me dice, yo nunca había visto una liberación en voz baja. Entonces le digo yo, bueno, no es el bullicio, no es que uno se mofe del don, es dejar a Dios que obre. Y para eso debemos de ser enseñados, capacitados, empoderados. La función de la iglesia. La función de la iglesia no es solo el culto del fin de semana. No son solo los cultos. La visión es empoderar. La visión es que tú crezcas, hermana. La visión es que tú llegues a profetizar si ese es el don. O el que Dios te esté mostrando esa inquietud, ese deseo de hacerlo. Como cuando no hablabas lenguas. ¿Cuál era la visión? Porque te empezó a intrigar y no creías en las lenguas y no lo entendías, pero ¿y cómo es? ¿Y cómo es? En una administración de Dios, ¿qué hice yo? Te di los textos, te hablé, oré por ti, pero ya se encargó Dios de que hablaras lenguas, ¿sí o no? Amén. Bueno, así es.
La función de la iglesia es vital. No nos desviemos de la función primordial de la iglesia. Los cultos no son únicamente para pedir el diezmo y las ofrendas y que Dios les bendiga y miren cómo salen durante el fin de semana. No, nos debe interesar las almas. Nos debe de interesar las ovejas. A Cristo le interesa tu alma, le interesa tu bienestar, le interesa tu futuro, le interesa que tú crezcas, que seas sanada. Si no, mírenlo en la parábola del buen samaritano. Todos los religiosos que pasaron no se acomidieron. Esas iglesias estaban mal. Pero vino el buen samaritano, que es figura de Jesús, se baja, le vierte ungüento, aceite, lo cura, pues. ¿Verdad? Lo levanta, se va al mesón, llega al mesón, figura de la iglesia, lo deja allí y le dice, te dejo esto pagado, encárgate de él. Y si cuando yo regrese te debo algo, te lo voy a recompensar. El buen samaritano es Cristo y debemos de ser nosotros, el pastor, la pastora, el profeta, el evangelista, el apóstol. El apóstol ahora solo quiere recibir, caigan. Tener iglesias, tener grandes retiros donde se cobra, hermano, exageradamente para que viva bien el siervo. ¿Y las ovejas? Sí. El establo es para que haya ovejas, ¿verdad? El lugar adecuado donde van a dormir las ovejitas, donde se les va a dar de comer, ¿verdad? La iglesia es para que la gente sea sana. La iglesia muchas veces va a ser el hospital para un enfermo. Va a ser la escuela para una persona que no sabe leer la palabra de Dios. ¿Sí me entiendes? Amén. Bueno, aquí se reunían en las casas, tenían enseñanza en las casas, tenían comunión en las casas, partían el pan en las casas y oración. Vital que haya eso en nuestras reuniones. Lo que quiero decir con esto es que debemos de funcionar como una organización, como una iglesia, como una misión, en este caso, Visión Emanuel, en el caso del pastor Roberto, ¿verdad? Restauración Ministries. Bueno, esa es una estructura, pero debe de haber también aquello de que puede suceder algo y a la hora de la hora que ya no se puedan reunir una vez más en las iglesias, las personas, los líderes de las casas, cada casa puede ser una iglesia, sin quitarle el mérito al pastor de esas ovejas, al pastor de esas familias. En cada casa no puede ser. El padre, la madre que lleva a sus hijos a la iglesia es el líder, es el pastor de esa familia. Y debe de ser capacitado y entrenado. Jesús lo vio así, los discípulos lo vieron así, los apóstoles lo vieron así. Ellos mismos fueron discípulos y ahora ellos hacían discípulos y ahora ellos se dieron a la tarea de formar la primera iglesia, la primera reunión en el nombre de Jesús. Amén. Ya no era una sinagoga únicamente, ahora era la iglesia que Cristo formó, con personas que Jesús discipuló. Si tú te consideras falto de enseñanza, estudia. Yo me reúno con otros pastores para estudiar la palabra. Yo me reúno con otros pastores para hacerles preguntas sobre la doctrina, para escuchar qué tienen ellos que decir. Yo tengo mis reuniones personales con pastores, amigos míos que me nutren o que seguramente yo les aporto a su conocimiento y juntos vamos, hermano, platicamos sobre
la situación del velo, platicamos sobre los dones, platicamos sobre los frutos, platicamos sobre el nuevo nacimiento, platicamos de tantas cosas de la doctrina, platicamos sobre la imposición de manos, platicamos sobre los dones de milagros, hermano, los dones de poder, los dones de discernimiento, los dones de servicio, y nos estamos edificando, aparte de predicar, aparte de enseñar, aparte de hacer campañas. Debemos de mantenernos en un constante, hermano, en un constante estudiar de la palabra. Debemos de mantenernos en un constante de leer la palabra de Dios, de escudriñarla con maestros, de escudriñarla con pastores, hacerles preguntas, hacerles, mire hermano, yo miro que esto está mal, veámoslo cómo es. Sí, pues lo estamos haciendo mal, mejorémoslo, quitámoslo, ya no lo hagamos. ¿Por qué? Para ir quitando todo lo que los falsos maestros o la levadura, ir soplando la Biblia, ir quitando todo lo que la religión nos ha... y hablo ahora ya no es de la religión de donde muchos salimos de una religión para caer a otra religión, donde ahí había una persona que predicaba su interés, porque muchas organizaciones religiosas se quedaron así, sin nadie discernir lo que está mal, sin nadie señalar. Es más, hoy en día da miedo, da temor señalar el pecado de un siervo, de una sierva, de una iglesia, de una congregación, y el enemigo hace estragos y hace lo que quiere y uno no puede decir nada. Qué tremendo, ¿eh? Mientras que Pablo le hablaba a Pedro la hipocresía que estaba cometiendo. Y eso no los hizo enemigos. Le dijo la verdad. Le dijo lo que estaba mal. Y Pedro tuvo que enderezarse. Y que sacudirse. Y que aguantarse. ¿Me entiendes? No, la iglesia es para que Cristo se manifieste, para que el Espíritu Santo... Mire, si alguna función es la del pastor, es preparar el ambiente, el corazón. ¿Para qué? Como la función de los que adoran, la función de los ministerios de alabanza, de los músicos, debería de ser preparar el ambiente para que el Espíritu Santo descienda y encuentre un pueblo en aquella adoración y ellos se hagan a un lado y el Señor ministre. Pero eso no sucede. Ahora es un show la alabanza en muchos lugares. Ya no es cantemos en armonía, como aquí, cantemos con unidad. Ya no es metámonos a la presencia, salgamos del lugar, del atrio y pasemos al lugar santo y luego al lugar santísimo y a aquella presencia de Dios, porque cuando uno logra llegar a ese momento, ¿qué no pasa en uno, hermano y hermana? Amén. Hay sanidad, hay bendición, hay llenura, hay liberación, hay tanta bendición, pero ahora es muy raro que el pastor le diga a una, o que ese líder le diga a ese grupo que quiten toda la vanidad, que quiten todo el orgullo, que se metan ellos mismos a la alabanza y a la adoración. Y son los músicos. ¿Me entiendes? No, ellos quieren hacer las cosas perfectas, tanto así que se olvidan que su corazón también tiene que estar adorando mientras están tocando. Pero no lo están haciendo así. Bueno, cada quien. Hablemos de la estructura de la iglesia. La enseñanza es vital. La enseñanza es esencial. Enseñaban y predicaban, tenían comunión en las casas, partían el pan y perseveraban en la oración. No había ningún necesitado en esa iglesia. Esto yo quisiera verlo. Eso yo lo quisiera ver en nuestras iglesias. Eso lo quisiera ver ahora, hermanos. Esa comunión donde no hay ningún necesitado. ¿Por qué? Porque lo que recibía el ministro lo repartía con el que no tenía. ¡Wow!
Eso es una verdad que no la podemos quitar de la Biblia, que a muchos no les gusta. Porque qué ministro que se lleva todo a su casa va a querer que lo señalen las ovejas o que lo señalen otros ministros. Por eso es que la gente a veces se ríe de las iglesias o impíos dice, yo me quiero hacer pastor para hacerme rico. ¿Por qué? Porque en el momento que esa área de la iglesia no está bien estructurada, el enemigo se va a meter en todas las grietas, se va a meter en todos los huequitos que hayan, se va a meter en toda la levadura que haya, se va a meter en todo el orgullo, en toda la religiosidad, en toda la mala interpretación. Usted sabe que las sectas comienzan con una interpretación incorrecta de la Biblia. Amén. Así de astuto es el enemigo. Cuando nos empecinamos en que esto es así y eso es así, terminamos. Muchas iglesias han terminado siendo sectas, apartados completamente, trabajando para un reino, trabajando para un hombre. Y qué bueno que el hombre nos lleve a una santidad. Qué lindo es cuando hay un pastor que nos mete en la presencia, un pastor que tiene retiros, que tiene ayuno, que tiene oración, que tiene enseñanza, que tiene, hermano, qué lindo es buscar juntos, estar en esa armonía de buscar y de aprender, y no solo de aprender, de poner por obra la palabra. De que estemos capacitados, hermano, que imagínense qué lindo, que cada uno de los miembros de nuestra iglesia, y si no todos, la mayoría, pudiera mostrar con la palabra del Antiguo Testamento que Cristo es el Mesías a un judío. ¡Wow! Se llevaría mucho conocimiento de la palabra. Pues esa es la tarea nuestra. Esa es la tarea de la iglesia, preparar, no quedarme solo yo sentado en el trono, solo yo y mi familia sentado en el trono. No, educar a todos, empoderar a todo aquel que Dios trae. Ese fue el comienzo de la iglesia. Amén. Ese fue el principio glorioso de la iglesia que marcó una diferencia. Pero como siempre el enemigo se apodera, ha logrado meter levadura, ha llevado impureza a los altares. Perdón, ha llevado impureza a los altares, ha llevado levadura en lugar de verdad exquisita de Dios. Ha llevado entretenimiento en lugar de enfoque, en lugar de visión. ¿Usted cree que Cristo, que dejó los ministerios, que Dios que puso los ministerios, no quiere que salgan evangelistas de las iglesias? Amén. Apoyados. ¿No cree que Jesús quiere que no solo haya pastores, sino que haya maestros en las congregaciones? Amén. Pero ¿qué pasa cuando hay un ministerio, un ministro que no le gusta eso? Que quiere ser él, el maestro, el profeta, el apóstol, el pastor, todo, el evangelista. Y luego empieza a ver con celo a las personas que Dios está llamando. Esa estructura está mal. Eso hay que pararlo. Eso hay que corregirlo bíblicamente. Ahí es donde esta enseñanza tiene exquisitez, tiene valor, porque si algo debemos de parar es lo malo que hemos venido haciendo, corregirlo, sacarlo, que era lo que siempre Jesús hacía y les enseñaba, que no comieran de la levadura de los fariseos, de la levadura de los romanos, de la levadura que traían otras personas, sino que se basaran siempre en la verdad. Hermano, no había ningún necesitado según Hechos 4:34. Ninguno.
Según Hechos 5:42, se reunían en el templo y en las casas y no cesaban de enseñar y predicar. No cesaban de enseñar y predicar. ¿Qué es no cesar? Hermana, ¿qué es no cesar? No faltar. No faltar, no parar, ¿verdad? Siempre tener eso en mente. Le voy a enseñar a la hermana fulana cómo hacer esto. Le voy a enseñar al hermano fulano. Hermano, yo quisiera que en nuestras reuniones, al escuchar a otros predicar, poder acercarnos y decirle, mire, esto lo dijo, pero no es así. Para uno irse corrigiendo, para uno irse mejorando. Esa es la tarea de un pastor. Esa es la tarea de que haya enseñanza pura, que no haya celo, que no haya contienda, que no haya envidia, sino que haya un corazón puro que quiera edificar, que quiera levantar, que quiera que la persona que cometió un error aprenda de ese error. ¿Para qué? Para que lo haga mejor para la gloria de Dios. La estructura de la iglesia es no para que sea un hombre, sino un cuerpo, donde hay muchos hombres, donde hay muchas mujeres, donde hay mucho pueblo, donde hay gente encargada de los niños, donde hay gente que está enfocada en ese ministerio, pero también hay gente que está enfocada con los ancianos, hay gente que está enfocado con los jóvenes, hay gente que está enfocado con los adultos y debe de haber una capacitación para cada uno de ellos. Hay gente que está enfocado en la alabanza, pero que no sea solo porque quieren un mejor ritmo o vender muchos discos, sino que cada vez que se ministre en esa área haya presencia de Dios, haya llenura del Espíritu Santo, que se manifieste ese poder glorioso de Dios. Esas son las reuniones que Dios quiere tener con nosotros, porque a veces son secas. Porque a veces la gente ya ni quiere ir. ¿Qué faltan las iglesias? Al principio no fue así. ¿Qué falta en nuestras reuniones para que el Señor se manifieste? ¿Qué falta para que haga hervir su fuego dentro de ti, para que para que dejes de humear y ahora tengas llama? ¿Qué falta? ¿Qué nos falta para mejorar? ¿Será que ya lo tenemos todo? No. Vamos conociendo la verdad. A veces entre más simple vivimos mejor. ¿Sí o no? Sí. Entre más simple, entre más apegados a la verdad, vamos a vivir mejor. Yo quiero ver la mano de Dios. Anoche hablaba con el pastor Carlos Bonilla de Honduras, era ya de noche, y me dice, oiga, pastor Milton, sí, ahorita termino de hablar con usted y comenzamos nuestra vigilia. De veras, le digo yo, sí. ¿Y sabe por qué estaban en vigilia? Porque van a abrir una obra a 4 horas de donde él tiene su iglesia. Y hemos estado platicando y hemos estado orando y estamos ayunando y estamos pidiéndole a Dios la guianza para que Dios de ahí mismo levante obreros llenos de gracia. Entonces, ¿cuál es la tarea ahorita con el pastor Carlos Bonilla en Honduras, en La Ceiba, Honduras? Capacitar obreros. Capacitar obreros. Que esas personas sean enseñadas en la doctrina, punto por punto, de la doctrina sana, para que cuando vayan tengan todavía más herramientas para trabajar. Hermanos, hay una labor tan grande. ¿Cuáles son las pláticas con el pastor Edwin Reyes? De juntar a los niños de las calles, de juntar a los niños del vecindario. ¿Cómo lo podemos hacer? Si las demás iglesias no lo están haciendo, hagámoslo. Pero no tenemos dinero, no tenemos ni un techo. ¿Cómo lo hacemos? Y orando y pidiéndole a Dios y buscando la manera. Y sabe una cosa, al final del día, lo que se necesitaba era la visión. Aleluya. Aleluya. Lo que se necesitaba era el deseo de hacerlo, el enfoque de hacerlo.
Lo que se necesitaba era esa comunión de dos hermanos, de dos pastores, de dos ministros, de un evangelista, de un pastor. Hagámoslo, si se puede. Oremos, hermano, comencemos con este poquito. Vaya a ver ahora, hermano, qué lindo es ver tanto niño de la calle reunidos donde se les da un pan, donde se les tiene una mañana de un sábado, donde están los niños alabando a Dios, que no alababan a Dios. Y ahora llevan a su padre, y ahora llevan a su madre, ahora están haciendo una conmoción en ese vecindario, porque ya no son 10, ya no son 15, ya no son 20, ya no son 30. Ya es un buen grupo de niños alabando a Dios. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. No solo para nuestra casa, para la iglesia, pero que sin dejar de pensar, yo pienso que mi casa es una iglesia. Este es mi aposento, esta es mi casa, esto es donde yo alabo, mi casa, donde duermo, donde como, donde me baño, también es una iglesia. De hoy en adelante, cuando el Señor lo permita, vamos a capacitar a todas las personas para que sean ministros de su casa, para que sean pastores en los discipulados. Y si Dios los quiere bendecir, yo me recuerdo hace años y sé que solo son recuerdos lindos y maravillosos, donde fuimos a un discipulado y empezamos a predicar, empezamos a enseñar, empezamos a alabar a Dios, empezamos a glorificar al Señor, empezó el Espíritu Santo a descender, eran 5, después 10, después hicieron 20, después hicieron 30, después se llegó a 60, hermano, y a qué gloria. La gente, ahí mi esposa habló lenguas, qué precioso eran aquellos discipulados. Y siempre decían, el hermano Milton se quiere hacer pastor, y yo ni siquiera pensaba. Me quitaban de ahí, dejaban ese discipulado, me llevaban a otro y volvía a pasar. Fueron momentos gloriosos de presencia de Dios, pero sabe una cosa, la presencia de Dios no se ha ido, sigue aquí. Sigue el deseo, sigue la pasión, sigue aquel deseo de bendecir a otros, de levantar a otros, de apoyar a los pastores, porque en más de alguna área todo pastor, todo ministro debe de ser apoyado. ¿Por qué? Porque es la estructura de la iglesia, es la estructura del cuerpo de Cristo. Pero Dios empezó a tratar para que yo tuviera mi casa, para que yo fuera el ministro en mi hogar, el pastor de mi esposa, y entender que el día de mañana iba a ser pastor, que el día de mañana también iba a tener ese privilegio, y ahora el deseo de predicar la sana doctrina con la estructura de la iglesia, Amén. no la estructura de la iglesia, de la fotocopia de la iglesia, sino de la verdad. ¿Cuál es la verdad esta? Muchas veces tú y yo vamos a tener que discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, basado en la palabra de Dios. Y vamos a glorificar a Dios y vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, y vamos a ser efectivos, como lo está haciendo el pastor Edwin Reyes, como lo está haciendo el pastor Carlos Bonilla, como lo está haciendo el pastor Francisco. Son ministerios independientes, son ministerios, pero que nos hemos unido a trabajar para la gloria de Dios, para ayudar, como lo está haciendo el pastor Martín. Él es de Argentina y vive en Playa del Carmen, y allí está levantando un grupo, está capacitando un buen grupo, está, hermano, haciendo cosas maravillosas, uniendo pastores, no porque yo quiero ser más, porque en el principio, en la estructura de la iglesia, no había ningún necesitado. No había, hermano, no había una reunión sin que no hubiera enseñanza pura, comunión, partición de pan y oración. Se reunían en el templo y en las casas. ¿Sabe por qué dice esto aquí así? Porque Dios no quiere que solo una casa sea bendecida, y esa que sea la del pastor.
quiere que tu casa, quiere que tu familia, quiere que tus hijos, quiere que tú bendigas a tus hijos en tu casa, que llegues con autoridad, que agarres aceite cuando tus hijos están enfermos y pongas las manos, que ores por tu esposa allí en la cama, estás a la par de ella y está enferma, que ores, que clames. Quiere Dios levantarnos, quiere Dios bendecirnos. Mira lo que dice aquí, hermanos. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero la iglesia estaba también en los hogares. Hoy en día se descredita el hogar. La iglesia es la congregación grande, es donde está el pastor, es donde la gran casa, el gran templo. La iglesia es en las casas. La congregación de los santos es en el templo. ¿Sí me entiendes? Amén. El valor que tiene para Dios una familia, un hogar. Pero ¿qué pasa? En esta sociedad del día de hoy, ¿qué se ha descuidado? Si no son las familias. De los cristianos. Hermanos, y nosotros, es que no se vale que solo los padres, tenemos que clamar por nuestros hijos. Mira, que donde nuestros hijos vayan, sepan que hay un Dios real y verdadero, porque papá también se los enseñó en casa. Amén. Porque papá se encargó de orar por ellos, de ministrarlos, de poner mano. Yo veo cuando mis hijos tienen necesidad, ¿qué hacen? Papi, ora por mí. Y ahí se ponen delante de uno y ahí están ellos. Y ahí estamos nosotros, mi esposa y yo, clamando misericordia por nuestros hijos. Para Dios tiene importancia en su iglesia las casas, los hogares y la comunión en esas casas. No es para enriquecer una gran congregación, sino para que al esa gran congregación ser enriquecida, todos sean bendecidos en gran manera como al principio. Pero hoy se descredita eso. Eso ya no es, eso fue en la iglesia primitiva, dicen unos. Mientras Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Amén. ¿Qué dice aquí? El Señor añadía. Fíjese que este es uno de los versículos más mal interpretados de la Biblia por el hecho que yo he encontrado en mis viajes misioneros, evangelísticos, a muchos ministros que dicen, yo no salgo porque en la Biblia dice que el Señor añadía, Él va a traer. El pastor no se prepara, el pastor no prepara a nadie más, el pastor tiene culto, pero no prepara a nadie. No tiene misioneros, no tiene obreros, nada. Ellos no salen, pero su culto. Eso sí, seguro que la mujer tenga bien su velo aquí, hasta abajo, y él y todo eso que esa liturgia que se hace, pero no sale, porque está convencido que la Biblia dice que el Señor añadía, y sí lo dice ahí, pero ¿cuál era el trabajo en los hogares? ¿Cuál era la enseñanza en los hogares? ¿Cuál era la enseñanza que había? Sí, no era que no se hiciera nada, el que añade es Dios, pero el que trabaja eres tú y yo. El que tiene la visión ahora, el que tiene que entenderla aquí, en esta cabecita, en este cerebrito, en esta mentecita, en este corazoncito, en este cuerpecito, eres tú. Y trabajar para Dios, operar para Dios, lo que Dios quiere hacer, porque quiere bendecirnos aún más, quiere bendecirnos grandemente. La iglesia hoy carece del poder de Dios, de la efectividad, porque así está su estructura. Tú miras una iglesia apagada, no es porque no sea iglesia de Dios, su estructura está mal.
Sus bases bíblicas pueden estar mal. Para comenzar, saber si el Espíritu Santo los visita. Pero Dios tiene amor a las almas y por eso nunca va a dejar de visitar ninguna congregación, aunque su estructura esté mal. Pero hay de aquellas que no arreglen su estructura, que no se apeguen a la verdad, porque al final no serán conocidas. Al final lo que va a contar es el fruto de lo que dimos. Cómo interpreté la iglesia, cómo hice iglesia, cómo administré la iglesia, cómo trabajé en la iglesia, cómo preparé a otros en la iglesia. ¿Me preparé yo para preparar a otros? No. Entonces, ¿cómo voy a preparar a otros? ¿Estudié yo para que otros estudien conmigo? No. Entonces, ¿cómo les voy a enseñar? Si ya creo saberlo todo y a la final no sé nada. ¿Quién lo sabe todo? ¿Quién lo entiende todo hoy en día? Si vamos conociendo la verdad, vamos apegándonos. Solo Dios puede ubicarnos y hacernos caminar en esa verdad. El Señor añadía los que habían de ser salvos. Y leamos, hermanos, y con esto terminamos. Vamos a leer Hechos 5:11. Y vamos a leer en el contexto que es el 5:10. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Hechos? Que estas dos personas, este hogar, esta casa aquí representada, eran parte de esa comunidad cristiana, eran parte de ese avivamiento y sustrajeron dinero que era de ellos, de lo que el Espíritu les había puesto a todos a hacer, que era vender sus propiedades y traérsela a los apóstoles y ellos repartirla a todos. Por eso es que nadie tenía necesidad, porque todos tenían todas las cosas en común. Pero estos le mintieron al Espíritu Santo. Escuche esto. Le mintieron al Espíritu Santo y en lugar de entregarlo todo como lo hacían todos los demás, se quedaron con una parte. Le mintieron al Espíritu. ¿Y sabe qué pasó? Murieron los dos. Así hay hoy pastores, así hay hoy ministros. El juicio comienza por la casa. Así hay personas el día de hoy, hermano, donde ya sustraen de lo que es de Dios. Y su final no es bueno. Su final no es en victoria. Su final es muerte, como estos dos. Estos representan a aquellos que no siguen la estructura de la iglesia, porque si estos hubieran seguido, que es lo que Dios no quiere, por eso son estas enseñanzas, si estos hubieran seguido robando de lo que era de Dios. Hay un momento donde uno debe entender que lo que Dios trae a la iglesia es sagrado y debe ser invertido en el bienestar de los miembros de la iglesia, de la comunidad de la iglesia, en las casas de la iglesia. Este fue un avivamiento del Espíritu glorioso, único, donde nadie iba a beneficiarse más de los demás, y estos se querían beneficiar más, ¿verdad? Aquí vienen, hermanos, si usted lee o si leemos todo el capítulo, se va a dar cuenta cómo Dios empieza a estructurar su iglesia de una manera tan poderosa, pero también Él obrando, porque el apóstol
no fue el que le quitó la vida a esta pareja. No fue el hombre, fue Dios. Amén. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, leo el 5:1 de Hechos. Zafira, su mujer, vendió una heredad. Todos lo estaban haciendo. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró. En el momento expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué estructura es esta? Hoy no lo vemos. Hoy no lo vemos. No vemos que se administre de esta manera. Sí vemos que se exige de esta manera. Sí vemos que se intimidan a las personas de esta manera. Pero lo que no vemos es cómo se distribuye. Lo que no vemos es cómo se administra. Lo que no vemos es para qué sirve. Y al hacer eso, le podemos estar mintiendo al Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso, hermano, cada quien dé como propuso en su corazón, pero el que recibe esa ofrenda, que tenga temor de administrarla, que tenga temor de cómo la va a invertir, que tenga temor, pero que la invierta, que la dé. Yo me acuerdo una vez que hace muchos años, en la luna, hablé con un pastor y me dice: ¿sabe qué? Que yo tengo años de no diezmar. Yo me quedé asustado. Porque conozco personas que sienten que es pecado si no ofrendan y diezman. No pueden dejar de hacerlo. Y no son personas ricas, tienen lo suyo, tienen su trabajo, pero tienen aquel deseo de ofrendar a un ministerio. Y ese ministerio, muchas veces él mismo no se ofrenda. Todas esas injusticias en la iglesia no son la estructura correcta. Todo eso que nosotros vemos que descredita la iglesia no es la estructura de la iglesia, es el mal hacer del hombre, es el pecado, es la levadura. La estructura de la iglesia es para no solo administrar lo material, lo espiritual. Amén. Es donde la gente va a llegar a tener vida, hermanos. Es donde la gente va a entender
que allí está Dios. ¿En dónde? En esa casa. ¿En dónde? En esa congregación. ¿En dónde? En esas enseñanzas. ¿En dónde? En esa comunión, en las mesas, en el compartimiento de los panes, en esas oraciones, en esos cultos. Ahí está Dios obrando con poder y con gloria. Entonces, el hecho de que hoy no se vea mucho esa estructura, no quiere decir que no exista. No quiere decir que tú y yo no deseemos tener esa estructura. No quiere decir que tú y yo no debemos de mejorarla y apegarla al 100, a todo lo que da, a la estructura de la iglesia que muestra la Biblia. ¿Para qué? En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dios no elogia el que da más, tampoco elogia al que da nada. Elogia cuando diste con todo tu corazón, de todo lo que tenías, y lo traes, pero ya preparó el corazón al que le van a llevar, para también él. Y todos damos, y todos glorificamos a Dios, y todos bendecimos a otros, y todos oramos por otros, y todos oramos por sanidad por otros, y los hogares son restaurados, y los matrimonios son restaurados, y todo el terreno que Satanás había ganado es recuperado, y todo aquello que Satanás había robado es quitado y es devuelto a los hijos de Dios. Hermanos, como iglesia tenemos mucho trabajo que hacer. No se va a terminar el trabajo hasta que el Señor venga. ¿Cómo vas a estructurar la iglesia en tu casa, la iglesia en tu iglesia, la iglesia en tu congregación, la administración en tu congregación, las finanzas en tu congregación, ¿sí? La alabanza en tu congregación, la oración en tu congregación? ¿Cómo vamos a estructurar nuestros ayunos, nuestra búsqueda, nuestros ejercicios espirituales? ¿Cómo vamos a estructurar nuestra vida espiritual? ¿Cómo vamos a administrar bien la casa de Dios si nuestra casa no está estructurada? Si no hemos aprendido a dar, si no hemos aprendido a recibir, si no hemos aprendido a compartir lo que Dios tiene para nosotros o para otros a través de nosotros. Hermanos, dejemos que Dios estructure la iglesia. Dejemos que Dios haga su voluntad en nuestra iglesia. Oh, gracias damos al Señor por las personas que también sintonizan. Hermana Brenda Ramos, bendiciones para ti. Hermana Jenny Angarita, bendiciones. Hermana Gloria, mi esposa, bendiciones. María Elba Sánchez Vargas, me imagino que la hermana de México, hermana de la hermana Hilda, bendiciones. Pastor Roberto, bendiciones. Hermano, yo quiero que ustedes como iglesia, como ministros de Dios, nos ayuden a orar porque el pastor Carlos Bonilla en Honduras, ustedes no lo conocen posiblemente, pero está entrando en una dimensión donde Dios le está permitiendo enseñar obreros, levantando obreros, levantando maestros, y también son atacados. Acuérdese que hubo este diluvio en Honduras, hizo estragos, hermano. Hemos estado mandando ofrendas a estos lugares donde de veras hay pastores que no tienen alimentos, pero estos ministros se están encargando de distribuir lo que Dios les da, no solo con los pastores, con las iglesias, sino con los niños, con los vecinos. La iglesia tiene que alumbrar, y no alumbra porque somos egocéntricos, no alumbra porque solo queremos para nosotros y no vemos por la necesidad del cuerpo de Cristo, ni siquiera a veces sentimos la necesidad de levantar a otro. Oremos, oremos, iglesia. Volvámonos a estas 4 cosas, y si ya lo estás haciendo, bendito sea Dios.
pero como dice la palabra en Hechos 2:46, así comenzó, enseñándonos en las iglesias y en las casas, enseñándonos a tener comunión en la iglesia y en las casas, enseñándonos a compartir el pan en la iglesia, la Santa Cena y en las casas y en la oración, ejercitando así nuestra vida espiritual para que el Espíritu de Dios se mueva como quiere moverse. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, en esta oportunidad, porque las iglesias tuyas se confirmen en la estructura que tú quieres darle, Señor, para que tus pastores, tus ministros, sientan el deseo en su corazón de apegarse a la estructura bíblica de la iglesia. Padre, ayúdanos a salir de las cuatro paredes. Ayúdanos, Señor, a ir más allá de donde están nuestras cuatro paredes, de ir a esos lugares remotos donde queremos llegar, Señor, a plantar iglesias y a dejar ministros, a dejar obreros, a las iglesias que necesitamos ayudar, Señor, a los pastores que trabajan por amor, pero que de veras trabajan para tu obra, Señor, que no se están enriqueciendo de las ofrendas, sino están trabajando para lo que tú quieres que ellos hagan. Ayúdanos a que tu gloria sea derramada, Señor, a que venga el avivamiento a nuestro corazón, a nuestra casa, como tú quieres que llegue, Señor, a Chile, Argentina, personas, Señor, que estamos en contacto en México, en Guatemala, en Salvador, en Honduras, en Costa Rica, Señor, en Nicaragua, Padre, en Colombia, en Panamá, en México, aquí en Estados Unidos. Únenos en un mismo sentir, Señor, para que ya no hagamos en una iglesia lo que a ti te desagrada, Señor. Imagínate la situación en la que ahora estamos, oh Dios de los cielos. Permite que te agrademos en las iglesias tuyas. Permite que nuestras reuniones sean bendecidas por tu presencia y seamos guiados y conducidos en este mundo de tinieblas para arrancar de las mandíbulas del diablo a aquellos que están atrapados, para sanar en tu nombre a aquellos que necesitan sanidad, para levantar de la calle a aquellos que están tirados, golpeados, para tener para el ungüento, para tener para el aceite, para poderlos llevar al mesón, que hayan mesones, Señor, que hayan mesones, que hayan iglesias donde el necesitado pueda ser amparado, porque tú eres el Dios de los pobres, pero también eres el Dios de los ricos. Toca los corazones, toca los corazones. Toca, Señor, abre puertas, abre puertas, abre puertas para tu iglesia, abre puertas para tus siervos, abre puertas para tus siervas, para que nos unamos, Señor, a trabajar en un solo espíritu, en un solo deseo de agradarte, de hacer tu obra, hasta que tú vengas. Padre, ayúdanos a que estas obras sean levantadas. En Honduras estás visitando, traes un avivamiento. Padre, ayúdanos. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. En Venezuela, Padre, allí manifiéstate. En Cuba, Padre amado, gracias por este avivamiento, gracias por estas verdades que nos das, que nos revelas, que nos enseñas, que nos permites querer comenzar de nuevo, querer comenzar con esta estructura de la iglesia, donde todo es íntegro, donde hay libros abiertos, donde hay cuentas claras, donde hay una administración tuya, Señor, por tu Espíritu. Tanto así quieres bendecir a tu iglesia, que quieres que el Espíritu Santo la administre, que el Espíritu Santo sea el que juzgue, el que sentencie y no el hombre. Que dejemos de robar, que dejemos de adulterar la palabra, que dejemos de fingir, que dejemos, Señor, de mentir, que dejemos de estorbar a otros por envidia. Quieres quitar todo eso que hay en la iglesia el día de hoy. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.
Y el pueblo de Dios dice, Amén. amén. Aleluya. Hermanos y hermanas, les invitamos a que nos lleven en sus oraciones. Los invitamos a los matutinos o devocionales todos los días, 15, 20 minutos que podemos compartir, meditar. Venimos en la línea de ministrar o meditar en el amor de Dios y en el amor de nosotros a Dios. Que el Señor les bendiga, que tengan un bendecido domingo, cada quien en sus congregaciones. Apoyen a su pastor, no dejen de congregarse. Y si usted algún día quiere venir a este lugar donde nos reunimos, todos son bienvenidos. Que el Señor le bendiga, hermano amado, hermana amada. Hasta la próxima. Amén.